Señor Secretario General de la Asamblea Fue Nacional. ingresada a través del sistema de gestión documental mediante memorando número ANSBRN 2022-003M que con su autorización cumplo con dar lectura. Memorando número ANSBRN 2022-003M, Quito 4 de enero de 2022, asunto moción para la aprobación de la consulta prelegislativa. Mi consideración, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales y asambleísta por la provincia de Napo, amparado en los artículos 58, 109.7 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir y poner a consideración del máximo órgano legislativo la moción reformada que incluye artículos con relación a la aprobación de la realización de consulta prelegislativa dentro del tratamiento del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a fin de que sea sometida a votación dentro de la continuación de la sesión 746 del Pleno de la Asamblea Nacional. Moción. Mociono la realización de la consulta prelegislativa de los artículos del texto constante en el informe para primer debate, la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley de Minería, así como la resolución 026 de fecha 03 de enero de 2022, por medio de la cual la Comisión aprobó incluir artículos de la consulta prelegislativa, los mismos que son los siguientes. Artículo 25, áreas protegidas en contexto de minería. Artículo 30, concesiones mineras. Artículo 43, residuos mineros metalúrgicos. Artículo 79, tratamiento de aguas. Artículo 85, cierre de operaciones mineras. Artículo 87, derecho a la información, participación y consulta. Artículo 31, otorgamiento de concesiones mineras. Artículo 90, procedimiento especial de la consulta a los pueblos. Artículo 90.1, conformación de la veeduría ciudadana. Y artículo 136, minería ancestral. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente suscribe el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, el asambleísta Washington Varela Salazar. Hasta aquí el texto de la moción ingresada por escrito, señora presidenta. Señor secretario, someta a votación. Señora presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos a tomar la votación de la moción presentada por el asambleísta Washington Varela Salazar. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. De esta manera, una vez que se ha certificado el ingreso de la moción del asambleísta Washington Varela y después de que el secretario general dio lectura a la misma, inicia este proceso de votación. Un proceso de votación que, como siempre, arranca con el registro de las y los asambleístas. ¿Qué es lo que votará la Asamblea Nacional en este momento? El Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará respecto a la moción para la aprobación de la consulta prelegislativa de determinados artículos del proyecto de reformas a la Ley de Minería, de acuerdo a la moción ingresada por el asambleísta Washington Varela, y que damos lectura en este momento. Se establece lo siguiente: mociono la realización de la consulta prelegislativa de los artículos del texto constante en el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Minería, así como de la resolución 026 de fecha 3 de enero de 2022, por medio de la cual la Comisión aprobó incluir artículos a la consulta prelegislativa, los mismos que son los siguientes. Por comisión se refiere a la Comisión de Biodiversidad. Estos artículos son el artículo 25 del proyecto, el artículo 30, artículo 43, artículo 79, 85, 87, 31, 90, 90.1, 136.1. ¿Cuáles son los temas de cada uno de los artículos? Pues entre los temas se encuentra áreas protegidas en un contexto de minería, concesiones mineras, residuos mineros metalúrgicos, tratamiento de aguas, cierre de operaciones mineras, derecho a la información, participación y consulta, otorgamiento de concesiones mineras, procedimiento especial de consulta a los pueblos, conformación de la veeduría ciudadana y minería ancestral. ¿Por qué se mociona llevar adelante una consulta prelegislativa? De acuerdo al asambleísta Washington Varela, en el trámite de este proyecto de ley, la Comisión ha determinado que estos artículos podrían afectar derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y montubio. Y es por ello que, actuando en apego a lo que señala la Constitución,
se propone llevar adelante esta consulta prelegislativa. Sin embargo, es el Pleno de la Asamblea Nacional que deberá aceptar o no la realización de este proceso. Ya son 118 asambleístas que se registran para participar en esta votación. Mientras tanto, vamos a revisar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es lo que establece respecto a este procedimiento, a la consulta prelegislativa. Es el capítulo 11.1, donde están todos los artículos referentes a este procedimiento. El artículo 109.1 señala que, de conformidad con la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, al derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. La consulta prelegislativa será obligatoria, adecuada y oportuna. El siguiente artículo, que es el artículo 109.2, establece cuál es la finalidad de la consulta. La consulta prelegislativa se realizará con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas propuestas. La consulta prelegislativa es un proceso de participación ciudadana que permite a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio ser consultados para pronunciarse sobre temas específicos incluidos en los proyectos de ley para ser expedidos por la Asamblea Nacional o resoluciones especiales que podrían afectar de manera objetiva sus derechos colectivos contemplados en la Constitución y los reglamentos internacionales. Ricardo. Allí, Diana, amigas y amigos, lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a la consulta previa y prelegislativa también, y también lo que determina la Constitución de la República del Ecuador. En su última intervención, el asambleísta por la provincia de El Oro, Carlos Falqués, sostuvo que la ciudad de Zaruma fue declarada como Patrimonio Cultural desde 1990. Sin embargo, desde hace 80 años se desarrolla la actividad minera en ese cantón, por lo que conminó a los legisladores a definir prioridades económicas, culturales y patrimoniales también, y que las observaciones para el informe para segundo debate de este proyecto de reforma a la ley de minería las entregará oportunamente a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. En total, han participado 33 legisladores en el marco de este primer debate del proyecto de reforma a la ley de minería. Decimos 33 legisladores porque en ese número incluimos también a quienes participaron en la primera jornada de la sesión 746 del Pleno de la Asamblea Nacional, que arrancó el pasado 1 de diciembre de 2021. Y en esa primera jornada, en esa primera parte del debate, en total intervinieron 19 legisladores, contando con el legislador Joel Abad, quien fue el último en solicitar la palabra. En su momento, el asambleísta por la provincia de Cañar, Joel Abad, se refirió al artículo 93 de la ley de minería relacionado con las regalías por parte de las empresas mineras al Estado. En su momento, el legislador Abad dijo que dicha regalía no supera el 8%. Criticó esa cifra, el 8% en regalías, ya que no refleja la realidad en cuanto a las ganancias de las empresas mineras. Fue lo que señaló en su momento el asambleísta Joel Abad. En ese momento, con esa intervención, se cerró esa primera jornada en el marco del primer debate del proyecto de reforma a la ley de minería. Y posteriormente ya este primer debate se retomó con la intervención del asambleísta por la provincia del Oro, Carlos Zambrano, quien explicó que el socavón sucedido en la ciudad de Zaruma en diciembre pasado puso una alerta a la ciudadanía debido a la presencia de minería en la parte baja del casco colonial. Indicó que es necesario prohibir las concesiones mineras en zonas pobladas, ya que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Posteriormente solicitó el uso de la palabra el asambleísta por la provincia de Napo, Washington Varela, quien además es el presidente de la Comisión de Biodiversidad.
En esa calidad de titular de esa mesa legislativa, destacó la consulta prelegislativa como una medida que busca precautelar los derechos de la ciudadanía sobre hechos que pueden afectar su convivencia, fue lo que informó, señaló el asambleísta Washington Varela. Posteriormente, intervino la asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, Consuelo Vega. Ella respaldó la moción del legislador Washington Varela para someter a consulta prelegislativa 10 artículos de los 41 que componen esta reforma a la ley de minería. Posteriormente, Diana intervino el asambleísta por la provincia de Pichincha, Marlon Cadena. El asambleísta Marlon Cadena dijo que era necesario que la Asamblea Nacional fiscalice el accionar del Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera de Portobelo, Zaruma, que fue creado mediante decreto ejecutivo en septiembre del año 2017, justamente para que investigue, para que recabe toda la información y genere las alertas necesarias respecto a la actividad minera que se registra en esta zona de la provincia del Oro. Por su parte, la asambleísta Pierina Correa, asambleísta nacional, dijo que es necesario establecer el seguimiento a las concesiones mineras. Por lo tanto, también destacó la necesidad de llevar adelante una consulta ambiental y social y que por allí además debe ir la consulta prelegislativa que se plantea. Se refirió a considerar los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución para la construcción de esta norma y se debe priorizar además el uso de la tecnología en las actividades mineras, fortalecer el control de bioseguridad a los vehículos que participan, que son parte de esta actividad minera. También dijo que son algunos de los puntos que ella proponía contemplar, incluir en este proyecto de ley. La asambleísta por Pichincha, Dina Farinango, dijo que en la consulta prelegislativa es necesario tomar en cuenta el pronunciamiento de la comunidad y que las observaciones que se realicen desde estas comunidades se incluyan en el proyecto, ya que es la finalidad de llevar adelante un proceso como es la consulta prelegislativa. El asambleísta Luis Almeida, en su intervención, se refirió a que es necesario plantear que las regalías se considere un monto justo para el bien del país, es decir, replantear el tema de las regalías mineras. Se requiere contar además con un Fondo Nacional de Protección y Desarrollo Minero, dijo el asambleísta Almeida. Con este fondo se puede atender casos como el ocurrido en Zaruma en diciembre del año pasado. El asambleísta Pedro Velasco, representante de la provincia de Carchi, dijo que se debe tomar en cuenta normas constitucionales y que el Estado central debe tener siempre los derechos sobre sectores estratégicos. Por su parte, la asambleísta María Fernanda Astudillo, ella representa la provincia del Oro, dijo que el tema minero siempre ha preocupado a esta provincia, que se ha puesto en debate público y que lo ocurrido el pasado 15 de diciembre en Zaruma visibiliza más el problema que debe ser de interés nacional. Ella también se preguntó en su intervención qué han hecho las autoridades de control para frenar la minería ilegal. Dijo además que los recursos recaudados por esta actividad deben pasar directamente a los gobiernos locales. La presidenta de la Asamblea Nacional determina el cierre del registro. Vamos a escuchar cuántos asambleístas están registrados. 34 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción para la aprobación de la consulta prelegislativa respecto del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de minería sobre los artículos 25, 30, 43, 79, 85, 87, 31, 90, 90.1 y 136.1 del proyecto. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 134 asambleístas se registraron para participar en la votación. Inicia la misma con votos afirmativos. ¿Qué pasará si el Pleno de la Asamblea Nacional decide dar luz verde a esta moción, que es la realización de una consulta prelegislativa en determinados artículos del proyecto de ley reformatoria a la ley de minería? Los artículos 25, 30, 43, 79, 85, 87, 31, 90, 90.1,
136.1 del proyecto, pues que debe llevarse adelante, se llevaría adelante este proceso de consulta prelegislativa que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además tiene determinadas fases. Las fases de la consulta legislativa son en total 4. Inicia con una fase de preparación, le sigue una fase de convocatoria pública e inscripción, luego una fase de información y realización de la consulta y finalmente una fase de análisis y cierre de la consulta prelegislativa. En la primera fase, el artículo 109.9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que dentro del término de 5 días siguientes a la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la procedencia de la consulta prelegislativa, la Comisión Especializada Permanente u Ocasional responsable del tratamiento del proyecto de ley entregará a la Presidenta de la Asamblea, en este caso, los temas sustantivos debidamente fundamentados por ser sometidos al mecanismo de consulta prelegislativa. Estos temas serán aprobados por el Consejo de Administración Legislativa a fin de proceder a la inmediata convocatoria a la consulta prelegislativa. Para la realización de esta consulta, la Comisión Especializada, junto al Consejo Nacional Electoral, utilizará los formularios que serán aprobados por el CAL. Luego, decíamos, le sigue una fase de convocatoria, pero estamos a la espera de ser testigos de lo que decide la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta este momento, Ricardo, todos los votos son afirmativos. En efecto, Diana, de las 4 opciones que tienen los legisladores, afirmativo color verde, negativo color rojo, blanco en ese color y abstención color azul, los asambleístas, los 134 legisladores presentes, en su mayoría, hasta el momento, expresan el voto de manera afirmativa. 117 votos afirmativos de 134 legisladores registrados para esta votación. 119 legisladores ya se expresan de manera afirmativa. Entenderíamos entonces, hasta el momento, que habría unanimidad en el criterio del Pleno de la Asamblea Nacional para someter a consulta prelegislativa estos 10 artículos que lo ha mencionado la Comisión o lo propone la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Referimos al artículo 25, que menciona áreas protegidas en un contexto de minería. El artículo 30, las concesiones mineras. Artículo 43, residuos mineros metalúrgicos. Artículo 79, tratamiento de aguas. 85, cierre de operaciones mineras. 87, derecho a la información, participación y consulta. Artículo 31, otorgamiento de concesiones mineras. Artículo 90, procedimiento especial de consulta a los pueblos. 90.1, conformación de la veeduría ciudadana. Y 136.1, minería ancestral. Esos son los artículos que serían sometidos a consulta prelegislativa. Decíamos, de un total de 134 legisladores que están registrados para la votación, 128, hasta el momento 129 ya se expresan de manera afirmativa. Faltan todavía por consignar su voto 5 asambleístas más, y con ello culminaría esta votación respecto de la moción planteada por el asambleísta Washington Varela. Señor secretario, cierre votación. La presidenta de la Asamblea Nacional ha dispuesto ya el cierre de la votación. Presenta resultados, por favor. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 130 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 4 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción para la realización de la consulta prelegislativa dentro del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de minería presentada por el asambleísta Washington Varela Salazar.